Te cuento que la obra Cuando las luces tiemblan se presenta este domingo 5 de julio a las 20 horas en el espacio Máscara. Es en la calle Santa Fe, pero no me acuerdo la numeración, ya me la van a decir las invitadas, que justamente están aquí dramaturgas o codramaturgas, actrices en escena. Hablamos de Miriam Velázquez, hablamos de Daniela Copertari. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, Juan. Muchas gracias por recibirnos, estamos muy bien, esperamos que vos también. Sí, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Daniela, ella amiga de la casa, cuando vienen más de una vez son amigos de la casa. Gracias. Miriam, ojalá que desde ahora sea desde ahora, de acá en más. Sí, decretadísimo. Bueno, un placer recibirlas. No he tenido el placer de ir a verlas, sí algunas imágenes y algunos detalles. Estábamos justamente hablando de esto de spoiler y qué se cuenta, qué no se cuenta de la obra. Entonces, justamente la primera pregunta tiene que ver con eso, para romper este hielo teatral, esta cuestión de qué se trata. ¿De qué se trata Cuando las luces tiemblan? Bueno, Cuando las luces tiemblan cuenta historias de mujeres, en principio. Algunas actuales, algunas pasadas, pero todo gira en torno a una pareja que está en medio de una mudanza, una pareja en la actualidad que está en medio de una mudanza. Y bueno, como el título lo indica, hay cosas que pasan en la casa, aparece que algo no funciona. Y después aparecen dos mujeres también, aparte de la pareja, y en toda la obra se va desentrañando las relaciones y revelaciones entre estos cuatro personajes. Necesitaba terminar, ¿viste? Darle un brochecito. Sí, básicamente es eso, pero sí son historias de mujeres. Eso es lo que hace tiempo, cuando empezamos a escribir las dos, como dijiste, somos las codramaturgas. Cuando empezamos queríamos eso, queríamos contar historias de mujeres sin imaginar que, creo que cuando nosotros estrenamos en marzo había como más necesidad todavía que hace 2 años, o que, bueno, siempre hay necesidad de encontrarnos, acompañarnos, sabernos acompañadas desde el arte, porque es el arte que nos gusta, el arte militante, decir acá estamos, ocupar espacios. Nada, nos parece un privilegio casi estar haciéndolo desde el arte, decir todo eso sin decirlo en realidad, sino contando historias, a través de las historias que se repiten. Bien. Excelente. Una pequeña introducción. No, está muy bien. Cuéntenme cómo fue el proceso de escritura. Me interesa si, por ejemplo, vos, Miriam, o vos, Dani, fueron alguna de las dos con una idea, mira, tengo esto, quiero escribir de esto, o fue como se juntaron, salió algo, una noticia, un acontecimiento, y ahí se pusieron a escribir las dos al mismo tiempo, algo, o ¿cómo fue eso? ¿Querés contar esa parte? Bueno, dale. Bueno, nosotras en realidad ya veníamos trabajando juntas desde el año 2021 con otro espectáculo, con otro grupo de teatro, y una vez culminado ese proceso, sí continuamos con ciertas ganas de empezar a trabajar y a decir desde el teatro historias propias, porque venían desde unos monólogos que nosotros realizábamos en este otro trabajo. Estos monólogos que tienen que ver con situaciones propias, con cosas nuestras muy, muy íntimas, queríamos que siguieran dando lugar a algo nuevo al mismo tiempo, pero sin irse del todo. Y ellos fueron la semillita que nos quedó instalada. Tal cual. Y que nos unió a querer seguir justamente hablando de ciertos temas, de historias de mujeres, de cosas que están pasando. Nos pusimos en esa búsqueda incansable, diría yo, porque fue ardua y
bueno, llegó a un resultado hermoso al mismo tiempo. Pedimos pero ayuda en el proceso también. Exactamente. Porque sí. bueno, uno a veces tiene las ganas, no somos dramaturgas, digamos, de carrera de antes, y era la primera vez que estamos con algo así. Si bien habíamos escrito nuestros monólogos de algo personal y qué sé yo, queríamos llegar a una obra de teatro con todo lo lindo, ¿no? Que tiene eso, que bueno. Y así que conseguimos un tutor, porque aparte, viste, esto de darle la continuidad todas las semanas al guito, bueno, es como una disciplina que necesitaba continuidad porque nosotros queríamos ir a actuarlo. Claro. Ahora, el proceso, son otras ansiedades que se manejan. Sí, totalmente. El proceso de decir, bueno, ensayo, tengo un trabajo, eso es algo que nosotros sabemos, porque a eso nos dedicamos más. En cambio, en la escritura tuvimos que buscar esta ayuda que, bueno, es así, primero esta idea, después esta idea, y después sorprendete a dónde lleva esa semillita, a dónde, porque realmente de los monólogos, la semilla, a la obra, no sé, digamos, el que sabe los monólogos, bueno, ok, puede ver algo, pero se transformó en algo hermoso, pero independiente, digamos, gracias a Dios, que es la onda que queríamos, ¿no? Claro, sí. Así que también, pero es interesante nombrar esto también de la ayuda, de la colaboración, de esto de decir, bueno, estoy un poco trabada, ¿a dónde? ¿Cómo hacer? ¿Cómo logro destrabar esto? Y bueno, y nos contactamos con Paolo Giuliano, que él fue nuestro Gracias, tutor. Paolo. Gracias, Paolo. Te queremos mucho. Él nos ayudó a empezar, desarrollar y culminar el proceso de escritura. Que empezó y terminó en marzo del año pasado, si no me equivoco, fue cuando culminó el proceso, y a partir de ahí, bueno, empezamos a empezar a pensar sobre la puesta en escena, contactar distintas personas para que dirijan la obra, ver distintas, hacer casting, digamos, el elenco, actores. Y bueno, y a partir de ahí ya fue todo el proceso más de la puesta en escena. Claro. ¿No? Como que este proceso justamente del bajar la ansiedad en la escritura fue maravilloso, porque creo que nos encontró incluso en otra área de nuestras vidas profesionales que desconocíamos un poco. Mucho aprendizaje, sí. Uh-huh. Sobre todo la paciencia. ¿Qué será eso? Buenísimo. Y yo, ¿qué será? Estuvo buenísimo. Sí, y en escena ahora somos 4. Ahora en escena somos 4. Dani y yo somos actrices también. Y Bianca Pantucci y Federico Madamut, que son la pareja de la que te estábamos hablando. Los centrales, claro, los que se mudan, los dueños de casa, que vemos en escena. Y completan el equipo. Bueno, ya te nombré 2, te nombré el resto. Marcela Chichuri es la directora. Y el asistente, ahora le pusimos general, porque era asistente de dirección, pero es de producción también, es de otra cosa, y no va a comprar la cosa, y se va al kiosco y cosa. Mateo Ramos, así que bueno, es como asistente general, lo pusimos ahora. Así que bueno, ese es el bello equipo. Chiara, te voy a nombrar también, porque bueno, nos ayudó un montón con el tema de las redes. Y bueno, gracias Tato también por la gestión con la prensa. Así que ese es el equipo que ahora está más activo, digamos, sobre todo por esto de las promociones, por dar a conocer la obra, porque estrenamos en marzo, pero tenemos pocas funciones. Entonces, pasito a pasito, viste, el boca en boca. Nada, aceptar estas invitaciones tan hermosas, poder charlar y llegar a otras personas que quizás no tienen ni idea de la agenda, digamos. Cuéntenme esta cuestión de la escritura, si ustedes ya se veían en escena o al principio era, bueno, vamos a escribir pero no vamos a hacer más nada, y después tal vez le picó el bichito y quisieron meterse en algo. ¿Cómo fue eso? Porque como dicen que siempre estaban en el proceso después de la escritura, que era cuando ya estaba el texto, y ensayar de ahí para adelante y todo lo que conlleva. ¿Cómo fue esa cuestión? Sí, yo creo que siempre nos vimos en escena con la obra. En el caso mío particular, bueno, tuve una mutación de personajes, porque primero me veía en un personaje y después hubo un cambio. Igual me gusta mucho
también lo que es la escritura, lo disfruté mucho, y también me gusta estar atrás de escena. Entonces son como distintos roles. A mí me gusta la parte de la dirección, de la iluminación, del ver la escena desde afuera, me encanta. Claro. Pero bueno, yo quería actuar en nuestra obra, en nuestro baby. Sí. A mí me gusta mucho el detrás de escena para verlo del otro lado. Como Yo quiero espectadora y nada más. No, yo quiero estar actuando, no. Digamos, solamente me veía actuando. O sea, yo escribía para poder actuar. Es como un medio para un fin. Y básicamente también esto de todo lo detrás, por ejemplo, la técnica, la dirección y todo eso, etcétera, 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 solamente como parte de lo que ayude a contar la historia, pero actuando, digamos. Es lo único que me interesa. O sea, se dieron varios procesos juntos, ¿no? El oficial sería el proceso de la obra, con el texto y todo lo que viene después, pero en realidad es como que fueron tocando varias aristas, hasta las más profundas y personales, para ver qué pasa con lo aprendido, y ahora nos lanzamos a esto y a ver qué pasa, ¿no? Totalmente. Va un poquito en eso. Sí. ¿Qué sucede con esos personajes que dicen que, o la obra en general, que la escribieron de una manera y después fue mutando y que, según dijiste, Miriam, como que quedó un algo ahí dando vueltas, pero que no tiene nada que ver con el principio? ¿Se genera un conflicto con esto de, pero es lo que yo escribí, como que si se desarmó, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Durante el proceso de escritura creo que aparecieron muchos como conflictos, pero o sea, como internos, propios, de decir, pero yo quiero decir esto, yo no quiero que esto se transforme tanto, hasta qué punto cedo, hasta qué punto no cedo, hasta qué punto esto es funcional a la obra, porque eso fue una pregunta que nos rondó mucho durante todo el proceso de escritura, o sea, hasta qué punto mantener esta decisión como dramaturgas funciona para la tensión dramática de todo el texto teatral, hasta qué punto no. Y bueno, empezamos a ceder mucho, pero hubo conflictos con el empezar a no borrar, pero sí a que empiece a mutar esto que venían de los monólogos y que después los monólogos dejaron de existir como tales, de hecho, ¿no? Sí, y justamente creo que ese es el aprendizaje, confiar en los procesos y en esta libertad, ¿viste? Cuando te entregás y decís, Exacto. ¿qué es esta resistencia? ¿Por qué? Porque quiero poner 2 palabras que escribí hace 3 años para, a ver, y si encuentro algo en el camino, ¿a dónde me lleva? Y esa es la magia que yo digo, esto del arte en sí, ¿no? En todas las disciplinas hay esta cosa de decir, esto es como un milagro del estar perdidos para ver cuál es el camino, pero qué maravilla decir, de preguntarse siquiera cuál es el camino, a dónde me va a llevar, y a descubrir la historia que a lo mejor nos está esperando. Suena un poco romantizado el proceso, pero realmente yo, al principio teníamos muchas reservas de decir, no, pero esta me da que hermoso monólogo, que no sé. Y después, y ahora que desapareció el monólogo y decimos 2 palabras, 5 de esos monólogos, tenemos una historia que sí nació de esa semilla, pero que tiene sus alas, tiene su vida propia. Entonces, decir, sí hay una resistencia, y creo que eso también puede pasar por un ego, o no saber y estar aprendiendo, pero sí creo en esta magia de ¿cuál es el camino? A ver, me paro, miro, voy por acá, voy por allá. Hay algo que encuentra su cauce, digamos. Creo en eso yo. Como cuando buscas un personaje, digo, no, esto en la escritura, vos preguntaste por la escritura, pero creo que en los personajes también. Estoy trabada con esto, no sé qué, o en la música, en la composición. Y voy, porque el tema es no abandonar el navegar esas aguas, digamos, que me lleve a algún lado, pero que me lleve, estando acá, digamos. Para mí esa es la magia que tiene todo el arte, desde mi lado, ¿no? Bien. Con la cuestión temática de la obra, sin spoilear, como habíamos dicho ya al principio, en un momento enfatizaste, Miriam, con esta cuestión de
tenemos algo para decir y hay que reforzarlo y toda esa cuestión. Me gustaría ir a ese tema, profundizar por ahí. ¿Cuál es la temática, bien, y por qué? ¿Y qué pasó eso respecto al proceso también de escritura? Y, ¿por qué no, con todas las personas que están en escena? Bien, creo que este es un buen momento para contar historias de mujeres desde la mirada de la violencia de género. Está atravesada, entre otras cuestiones, quizás que no se resaltan tanto en la obra, pero que están presentes también, que nos atraviesan a nuestro género. Y es así, digamos. Al principio tampoco nos queríamos hacer cargo de que ese era el camino que estábamos yendo naturalmente, estábamos yendo por ahí. Y eso fue natural, no sé, bueno, nunca escapamos de nuestro contexto, a lo mejor era el contexto que nos pedía internamente ser parte de esto o no, pero sucedió así, no fue una búsqueda de decir, bueno, porque hay que hablar o sea, no fue así, no digo que esté mal ni nada por el estilo, sino que no fue así porque veníamos de estas historias personales. Y sin querer, mirando alrededor, esas historias se sumaran a otras historias y a otras historias. Y yo creo que cada historia es única, pero en algo se une a las otras. Entonces, en eso que yo mencionaba, que es un buen momento para acompañarnos y para generar cambios, sin hablar de ambiciones de la obra, porque la obra es una obra de teatro, es contar historias, es pasar un buen momento también, por supuesto, es una salida hermosa. Adentro del teatro estarán calentitos, no se asusten con el frío, pero digo, no la ambición no es, bueno, una obra de teatro, la revolución, no, pero sí esto de estamos, contamos, hablamos, nos expresamos, de eso también habla, de decir, de hablar, de agarrarse del otro si es necesario, del pedir, de esas cosas que tanto tiempo históricamente se celebraba y se educaba para lo contrario, digamos, para no decir, para callarse, no pedir ayuda, no señalar, no, por favor, ¿qué estás haciendo? No, calladita te ves más linda, y todas esas cosas que hoy lo repetimos, pero en la repetición no llegó el cambio todavía definitivo, quizás, o más marcado. Todavía están pasando de decir, mirá, ¿en serio? ¿Pasó otra vez? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Mañana? Nada, es eso, es sí desde la perspectiva de la violencia de género. De la violencia de género. Es básicamente eso. Sí. Bien. Desde el entretenimiento, por supuesto, contando historias, ¿no? Pero sí así, bien. Sí, haciéndonos cargos también de la realidad que nos inunda, que nos ahoga, que lo que está pasando, como vos decís, hoy, ayer, antes de ayer, cada 31 horas una mujer sufre de violencia de género y sus consecuencias, y si no agarramos los medios también para hablar, para estar, para transmitir, para que el que mira, que el que observa y está del otro lado como espectador reflexione, se repiense, se desconstruya. Sí, y también sepa que es una historia más, digamos, ¿no? Es una historia más, sí. Pero al mismo tiempo como reforzar. Todas las mujeres tenemos historias propias que al mismo tiempo son historias de todas. Eso es lo que nos une totalmente. Así que, bueno. No sé si contestamos por ahí. No sé. Sí, está muy bien. Está muy bien el planteo. Chicas, ¿me recuerdan cuándo van a estar con la función? El horario, la sala, la dirección, ¿dónde podemos conseguir las entradas? Bien, Bueno. Lo primero más importante es el Instagram, porque es desde ahí donde van a conseguir el teléfono, el link. Entonces, @cuando las luces tiemblan, como el nombre de la obra lo indica, digamos, coincide. Cuando las luces tiemblan es el Instagram y es la obra. Y ahí van a poder estar todas las fechas y tienen un link, un enlace que lo lleva al teléfono de Ariela, donde muy amablemente le venderá las entradas. Por otro lado, vamos a estar mañana, la próxima función es mañana, domingo 5 de julio, a las 20 horas, en Espacio Máscara, en Santa Fe 920.
No sé si me faltó. Perfecto, sí, en Barrio Providencia. Después tenemos otras funciones agendadas para el 25 de julio en La Balsa, y para el 1 de agosto vamos a estar en el Centro Cultural La Piojera, ahí acompañando. Quizás podemos volver para recordarle al público Sí. en esa instancia. Sí, bueno, porque igual ahí vamos publicando todo en Cuando las luces tiemblan Todo el tiempo, en el sí. Instagram. Por Sí, eso sí, digo sí. que es lo principal para como medio de comunicación, digamos, entre ellos y nosotros. Así Y que están todos invitados. Están todos invitados y por supuesto que vamos a dejar un par de entradas para la radio que pueda sortear a sus oyentes. Perfecto. Y bueno, ¿Sortean entradas? ¿Se puede sortear entradas? O si no, bueno, Más, lo hablamos mejor fuera de aire, pero más bien sí se sortean, pero en las redes. Pensaba, si ustedes prefieren, les queda cómodo, me parece que va a ser mejor, fecha del 25 Dale, o de La dale, Piojera. para darle más tiempo al público. hacemos- Perfecto. Dale. Sería Sí, genial. sí, sí. Muchísimas gracias. No, por buenísimo, favor. buenísimo. Bueno, los esperamos, por supuesto. Están todos invitados a acompañarnos en Cuando las luces tiemblan, en presencia y en el Instagram también. Muchas gracias. Miriam, Daniela, un gustazo El gusto es nuestro. que hayan compartido sobre esta obra que es Cuando las luces tiemblan. Todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Ojalá que sí. Muchísimas gracias Gracias. por habernos recibido, Juan. Un placer. Muchas gracias.